Qué alegría poder saludarles, preciosa audiencia. Nuevamente tenemos el placer y el privilegio de preparar este espacio y este tiempo para recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy estaremos enfocados, creo, podría decirlo así, en una de las temáticas de mayor relevancia para nuestra fe cristiana, y tiene que ver con la adoración. El llamado supremo que hemos recibido los cristianos, los hijos de Dios especialmente, los que hemos sido llamados por gracia y misericordia soberana para adorarle. Vamos a estar hoy escudriñando la palabra del Señor y llegando a una conclusión supremamente bíblica, y es que la adoración tiene prioridad. La adoración es supremamente relevante en nuestra vida. Así que vamos a pedirle al Espíritu de Dios, como lo hacemos siempre, para que Él sea guiando nuestra mente, nuestro entendimiento, y podamos tener la claridad y la comprensión de lo que Él nos quiere hablar en este momento. Padre bendito, qué bendición poder nuevamente acercarnos ante tu trono con el privilegio, Señor, y sobre todo con la intención de recibir de ti esa iluminación a través del Espíritu Santo y poder entender y comprender las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, Padre, al abordar esta temática tan importante para nuestra fe cristiana. Háblanos, por favor. Permite que a través de lo que vamos a leer en las Escrituras y lo que vayamos a escudriñar, nuestra fe sea poderosamente edificada, sea instruida, sea retada y sea llevada a un desarrollo y a una madurez preciosa. Toda la honra y la gloria te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Primero, la adoración. Quiero compartirles entonces este enfoque maravilloso y quiero que vayamos al libro de Esdras, capítulo 3. Esdras capítulo 3, los primeros 3 versículos. Aunque honestamente yo quisiera decirte, mi amado hermano y amigo, que sería excelente si usted puede leer en estos días todo el libro de Esdras y todo el libro de Nehemías. Es más, en la Biblia hebrea estos libros no están separados, están unidos. Entonces, qué bueno que usted pudiera leerlos completamente para comprender la postura que hoy voy a entregarte a través de lo que vamos a estar hablando. Esdras capítulo 3, versículos 1 al 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, es decir, cuando ya habían regresado de Babilonia, dice, se establecieron en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y escucha esto, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Es muy interesante notar que lo primero que se reconstruyó en los tiempos de Esdras y en los tiempos de Nehemías no fueron los muros de la ciudad de Jerusalén, sino fue nada más ni nada menos que el altar y el templo. El altar y el templo. Esto nos indica entonces que primero se reconstruyó el lugar de la adoración y el lugar de encuentro con Dios, de Dios con su pueblo y del pueblo con su Dios. A eso es que me quiero referir en esta hermosa oportunidad. ¿Qué prioridad le estamos dando en nuestra vida? ¿Qué prioridad le estamos dando a nuestra relación con Dios? A nuestra adoración al Dios de los cielos. Cuando miramos el registro bíblico nos damos cuenta que Zorobabel fue el que inició la renovación de la adoración. Lo acabamos de leer en Esdras capítulo 3 versículos 1 al 3. Zorobabel fue el que inició la renovación de la adoración. Y cuando uno mira, parece ser que por este acto de priorizar la adoración, Zorobabel tuvo el privilegio de formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Usted mira allí en Mateo capítulo 1 versículos 12 y 13. Revisémoslo rápidamente. Mateo capítulo 1
Qué bendición. Mateo capítulo 1, versículos 12 y 13. Mire qué interesante. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Entonces, en la genealogía del Mesías quedó incrustado allí el nombre de Zorobabel, que fue quien inició una vez llegaron de la deportación de Babilonia, le dio prioridad a la adoración. Después de reconstruir el lugar de adoración, entonces sí se da uno cuenta que se le dio también importancia a la reconstrucción de las murallas, especialmente con Nehemías. Yo quiero que recordemos un poquito de historia y podamos entender mejor el contexto del por qué era tan importante cuando el pueblo volvió a Jerusalén reconstruir primeramente el altar del holocausto, reconstruir primeramente el lugar de adoración. Resulta que antes de entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, la nación recibió una advertencia de parte de Dios. Y quiero que leamos cuál fue esa advertencia. Está allí escrita en Deuteronomio capítulo 8. Quiero que por favor siga conmigo la lectura. Esta advertencia es muy clara de parte de Dios. Deuteronomio 8, 11 al 20. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí está la advertencia. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, que Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, ahí está la advertencia otra vez, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Esa fue la advertencia que el Señor le entregó a su pueblo, aún sin haber ingresado a la tierra prometida, porque esto fue en el tiempo del Deuteronomio. Moisés todavía vivía, y fue Moisés quien Dios usó para entregar esta advertencia. Ahora, el exilio que vivió el pueblo de Israel se debió precisamente al desacato de los mandamientos de Dios, al desacato de esta advertencia tan clara que el Señor le había entregado a través del Deuteronomio. Y entonces lo que hizo el pueblo de Israel fue ir detrás de dioses falsos. Entonces, después de la conquista y de los largos años de historia en la tierra prometida, uno se da cuenta cuando lee el registro bíblico que la historia está llena de muchos altibajos. El pueblo se olvida de Dios, una descripción muy vívida del abandono de Dios con respecto a los mandamientos y a la ley de Dios. Lo describe el profeta Isaías en su capítulo 1. A pesar de los tantos profetas enviados para advertir al pueblo, que fue la época de los profetas, y entonces Dios los enviaba para insistirle al pueblo que volviera su mirada nuevamente a la ley de Dios, que se olvidaran de los ídolos, que los abandonaran, que dejaran sus malos caminos y que volvieran en arrepentimiento nuevamente a Dios. Esa era la tarea del profeta. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue
Algunos profetas los mataron. Algunos profetas lo que hicieron fue humillarlos, desde los reyes y el resto del pueblo, y tener completamente en poco la palabra del Señor. Y por el contrario, terminaron dedicándose, pese a las advertencias de Dios, recordándoles lo que Dios había dicho en la ley a través de los profetas, terminaron tercamente dedicándose a la idolatría y sumiéndose en ella. Entonces, no es sorpresa que luego ocurre lo anunciado. La misma ley había presagiado y había advertido que cuando el pueblo y sus líderes, sus gobernantes, se olvidaran de Dios y se fueran tras la idolatría, entonces Israel sería invadido. Jerusalén junto con su templo sería destruido y que el pueblo sería llevado en exilio. Eso fue lo que ocurrió entonces. El exilio que vivió el pueblo de Israel se debió fue al desacato de los mandamientos de Dios, al desacato de esa advertencia y por ir detrás de dioses falsos. Sin embargo, escúchame lo que te voy a decir, porque a la altura de lo que hemos estado ya describiendo, de cómo el pueblo de Israel sufre las consecuencias, uno puede decir bien merecido, por desobediente, por no prestar atención a la ley de Dios. Pero sin embargo, ese es el cuadro nuestro. Y en medio de todas las experiencias dolorosas que empieza a vivir y a experimentar el pueblo de Dios por su propia desobediencia, Dios nunca entregó al pueblo a circunstancias irreparables, a un castigo donde no existiera de pronto la esperanza de una restauración. Por el contrario, el Señor, siempre que envió los profetas, aunque habló del castigo, aunque habló del juicio que vendría por la desobediencia, también permitió visualizar que en el futuro habría redención, que en el futuro Dios restauraría a su pueblo, que en el futuro el Señor tendría misericordia. Dios siempre dio y siempre da promesas de vida y de restauración, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestra desobediencia. Y quiero decirte, amado hermano y amigo que me estás viendo, estos tiempos, a pesar de, son tiempos de restauración, son tiempos de misericordia. Si el pueblo de Dios decide arrepentirse, si el pueblo de Dios decide dejar sus pecados, si el pueblo de Dios decide buscar a Dios nuevamente de todo corazón. Usted mira, por ejemplo, allí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 12 al 22. Es lo que el Señor le dice a su pueblo a través del mensaje que le envía a Salomón en el contexto de la consagración del templo. Eso es algo hermosísimo. Mire, leamos algunos versículos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a buscarlo. Capítulo 7, dice la palabra del Señor. Versículos 12 en adelante. Escucha muy bien. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, escuche bien, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esto ya nos empieza entonces a dar una idea del por qué cuando regresa la primera deportación de Babilonia a Jerusalén, Zorobabel lo primero que empieza a instigar a todos los que vinieron con él fue a reconstruir el altar de adoración, a reconstruir las partes del templo que estaba quemado, que estaba destruido. Porque Zorobabel recordó
lo que Dios había hablado a Salomón y a su pueblo en esa época dorada, en esa época tan bonita donde Israel era apacentado por la monarquía que Dios había escogido a través de David. Mis hermanos, entonces aquí es donde aparece esta promesa. ¿Qué tan bajo hemos caído? ¿Qué tanto nos hemos alejado de Dios? A pesar de todo eso, tenemos esperanza. Y esto es lo que debe llenar nuestro corazón de adoración. Esto es lo que debe llenar nuestro corazón del anhelo de priorizar nuestra alabanza y nuestra conexión con Dios. Porque a pesar de nosotros, tenemos un Dios que es bueno y que para siempre, dice la palabra, es su misericordia. Jeremías capítulo 33 es otro texto que nos recuerda esta verdad, versículos 5 al 7. Escucha muy bien, Jeremías 33, 5 al 7. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Ahí está hablando Dios de cómo su pueblo lo abandonó, de cómo su pueblo fue desobediente, fue terco, y cómo su pueblo fue rebelde. Pero escúchame lo que dice el versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Aleluya. Yo creo que estas palabras las tuvo que haber leído más de una vez Zorobabel, hijo de Salatiel. Yo creo que más de una vez él estuvo meditando en esta verdad maravillosa y guardaba esa esperanza de que en algún momento pudieran volver a Jerusalén. Y cuando se da este momento, por eso es que Zorobabel toma la decisión de priorizar la adoración. Primero la adoración, porque ha entendido que Dios, su Dios, es un Dios bueno a pesar de su pueblo rebelde, a pesar de su pueblo que se ha alejado de la voluntad del Señor. Ahora bien, las naciones pueden ver cambios si la gente vuelve a Dios de todo corazón. En una ocasión, uno de los que fue el presidente de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, Glenn Barris, dijo una palabra muy poderosa: una nación no puede volver a la grandeza sin volver al Dios que la hizo grande. Y esto es una verdad maravillosa. Tenemos que volver al Dios que nos restauró, al Dios que nos hizo grande, al Dios que nos salvó, si es que queremos volver a experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, hoy nos queda muy claro que es necesario establecer primeramente la adoración. Ya después, entonces restableceremos lo que es necesario para de pronto vivir una vida segura, una vida que marcha hacia adelante. Hoy pareciera que los valores cristianos se están tratando como de cambiar en su prioridad. Como que el versículo de Mateo 6:33 lo hemos olvidado. Hoy estamos buscando primeramente las añadiduras, y entonces después, si nos queda tiempo, buscaremos el reino de Dios y su justicia. Pero en el diseño de Dios es todo lo contrario. Primero la adoración, primero Dios. Él debe tener la preeminencia, Él debe tener la prioridad en nuestra vida. Cuando Dios es el centro, lo más importante de nosotros y de nuestra fe, entonces Dios mismo nos dará la sabiduría, nos dará la guianza, nos dará los recursos, nos dará las conexiones para todas las demás añadiduras. Esto es importante, realmente entenderlo y aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Al restablecer la adoración en el templo, el pueblo de Judá estaba expresando su entrega a Dios, y estaba también
expresando su establecimiento de servirle a Él con todo el corazón. Lo que hizo Judá en el tiempo de Zorobabel fue comenzar a situar a Dios en el centro de su vida, en el centro de su cotidianidad. Ellos estaban reconociendo al primeramente restaurar el altar de adoración a Dios, estaban reconociendo su dependencia de Dios. Ellos eran conscientes de que a su alrededor habían muchas naciones enemigas que los odiaban, que querían aniquilarlos, hacerles daño, como suele suceder hoy día con Israel también. La historia sigue exactamente igual. Sin embargo, ellos, cuando llegaron nuevamente a Jerusalén, la tierra amada, la Sión del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos priorizan la presencia de Dios porque son conscientes que el único que los puede proteger, el único que les puede dar la sabiduría, las fuerzas, la audacia para poder reconstruir lo que había sido destruido, era Dios. Cuando nosotros priorizamos la adoración en nuestra vida, le damos a Dios la oportunidad de que Él sea quien nos guíe paso a paso para poder restaurar y reconstruir las áreas de nuestro ser que están destruidas, que están afectadas por el enemigo. Entonces, qué bonito saber que el pueblo de Judá, cuando regresa en su primera deportación a Jerusalén, prioriza la adoración, y con ello le está diciendo a Dios que reconoce la necesidad de depender de Él, reconoce también la gratitud que hay en su corazón, pero también reconoce la profunda necesidad de pedir protección y bendición a su Dios para las acciones futuras que eran necesario ejecutar, como la reconstrucción de los muros, de las puertas y las casas también dentro de las ciudades. Todo esto tenía que desarrollarse. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que el Señor realmente nos enseña cosas preciosas a través de estas experiencias que tuvo el pueblo de Israel. Si queremos nosotros crecer espiritualmente, si queremos nosotros tener un avivamiento verdadero, pues entonces es muy importante revisar nuestro nivel de compromiso con Dios. Tenemos que revisar a qué le estamos dando prioridad. ¿Es la adoración a nuestro Dios lo primero? ¿O estamos usando a Dios para que Él nos haga los milagritos y nos haga como el dueño de la lámpara mágica, ¿cierto? La frotamos para que salga el genio y haga realidad nuestros deseos. A veces somos así con Dios. Nuestra conexión con Dios pareciera que a veces estuviera enfocada solamente en buscarlo para que nos dé, buscarlo para que nos supla, buscarlo para que nos sane, buscarlo para que Él nos haga los favores. Pero se nos olvida que la verdadera prioridad de nosotros con Dios es buscarlo para adorarlo, es buscarlo para reconocer su grandeza, es buscarlo para reconocer cuán bueno y cuán misericordioso es nuestro Dios, a pesar de nosotros. Nuestra actitud frente a las cosas de Dios debe ser revisada muy a menudo. El lugar que le hemos dado a Él en nuestra vida, el lugar que le hemos dado a Dios en la iglesia en la que nos congregamos, es muy importante revisarla, analizarla y corregirla si es necesario. Si nos entregamos a Dios en verdadera adoración, entonces nuestra vida exterior muy seguramente va a cambiar también. Por eso, mis amados hermanos, al cerrar esta reflexión, quiero que por favor revisemos y examinemos el tema de la adoración. ¿Qué importancia está teniendo últimamente en nuestra vida? La adoración. ¿Adoramos a Dios de todo corazón? ¿De verdad lo estamos adorando? ¿De verdad estamos desarrollando esa faceta que hemos recibido como hijos de Dios? Ser adoradores. Porque a eso hemos sido llamados. Y es la tarea magnífica y poderosa que vamos a desarrollar por los siglos de los siglos en los cielos. Adorarlo por toda la eternidad. Entonces, tenemos que darle prioridad a la adoración en nuestra vida, que al mismo tiempo se constituye en una oportunidad de entrenamiento para la labor preciosa y eterna que vamos a desarrollar en los cielos.
Vamos a orar, mis amados hermanos, y vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra Él pueda trabajar en nuestro espíritu. Bendito Dios y Padre soberano, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos instas a darle prioridad, a darle preeminencia a la adoración. Primero la adoración. Es lo que aprendimos de Zorobabel, un hombre que, aunque estuvo en el exilio, me imagino que mantuvo contacto junto con Esdras y junto con, con Nehemías probablemente no, pero tuvo contacto con la palabra de Dios, con la ley de Dios, y podía leer lo que decía el Pentateuco, y podía leer lo que decían los profetas, y esto lo llevó a entender que si en algún momento se daba la oportunidad de volver a Jerusalén, lo primero que se debería hacer era restaurar el altar, la adoración. Y esto se convierte en un ejemplo tan desafiante para nosotros, porque todos tenemos añoranzas, todos tenemos sueños, todos tenemos algunos planes, todos tenemos algunas proyecciones, y oramos por ellas y pedimos a Dios que nos las responda y que abra puertas y que abra conexiones y que se den las cosas. Pero la gran pregunta que surge en medio de todo esto es: una vez podamos llegar a ese sitio soñado, una vez podamos llegar a realizar ese sueño, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando ya estemos allí? Pienso que lo más importante es convertirnos en adoradores de nuestro Dios. Que cuando volvamos a ese lugar añorado, que cuando empecemos a encaminarnos en la realización de aquellos planes y sueños, la prioridad sea adorar a Dios. Que lo primero que busquemos es restaurar ese altar de adoración. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, la prioridad sea adorarte. La prioridad sea, Señor, oh Dios, reconocerte como el dueño de nuestra vida, como el merecedor de la honra y la gloria, porque lo que está pasando es justamente gracias a ti, Señor. Eres tú quien has provocado eso. Zorobabel sabía que ahora poder estar nuevamente en Jerusalén no era porque un rey había dado un edicto, no era porque de pronto los judíos eran buenos y merecían estar nuevamente en su tierra. No, Zorobabel muy probablemente la tenía clara. Estamos nuevamente en Jerusalén gracias a Dios, gracias a nuestro Dios, que a pesar de nosotros, su pueblo rebelde, Él es bueno y siempre nos da promesas de esperanza, promesas de restauración. Así debe ser nuestra mentalidad, una mentalidad donde nosotros estemos dispuestos a siempre reconocer que lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, lo que podemos lograr, no es por nuestras capacidades o logros o talentos o esfuerzos o sacrificios personales. Es gracias a la voluntad de Dios. Es Él quien ha provisto los medios y las maneras para que estemos nosotros donde estamos, y para que estemos haciendo lo que estamos haciendo, y para que alcancemos lo que hemos alcanzado. Y por eso la prioridad debe ser la adoración. Todo es de ti, todo es por ti y todo es para ti, mi Señor. Oh, gracias, mi amado Señor, por la palabra recibida en esta hora. Clamo con todo mi corazón para que esta reflexión nos lleve a tomar decisiones serias, responsables, que nos lleve a examinarnos profundamente en cuanto a la prioridad que le estamos dando a la adoración. En Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Salvador. Amén y amén. Qué bendición poder compartir esta palabra. Deseo con todo mi corazón que en verdad le prestemos atención a la adoración. En donde estemos, lo que estemos haciendo, lo que estemos logrando, los proyectos a los que estamos avanzando, que no se nos olvide que todo ha sido por la gracia y la misericordia del Señor, y que por tanto Él merece prioritariamente nuestra adoración. Un abrazo para todos mis amados hermanos y amigos. Dios me les bendiga y nos encontraremos en nuestra próxima emisión. Bendiciones.